Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad. Bienvenidos al nuevo programa de Vivir en Salud. Estos son los adelantos que tenemos para ustedes. En el día de hoy hablamos con el Dr. Cavalieri sobre la vitamina D y las enfermedades reumatológicas. También estuvimos hablando con el cirujano Patricio Brum sobre cirugía abdominal. Bueno, recibimos una vez más, y sé que ustedes lo estaban esperando, al Dr. Cavalieri, que bueno, tenemos 1000 preguntas que han hecho ustedes también, ¿no? Y en este caso le vamos a preguntar a alguien, algo que muchos de ustedes preguntaron, las enfermedades. Bueno, primero que nada, y obviamente saludarte, lo que pasa es que él viene y estamos rato conversando. Entonces cuando salgo al aire, en realidad lo estoy saludando, pero hace rato que lo vi. Un gusto. Un gusto tenerlo acá nuevamente. El gusto es mío. Gracias. Y bueno, ahora Gracias. queríamos preguntar un poco sobre las enfermedades óseas. ¿Las tratan los reumatólogos? Sí. Bueno, las enfermedades óseas las estudiamos los traumatólogos, o deberíamos estudiarlas, y algunas las tratamos nosotros y otras las mandamos a operar, ¿verdad? Y obviamente no somos nosotros los encargados de hacer eso, ¿verdad? ¿Qué hacemos con las... ¿Qué estamos preparados para hacer con las enfermedades óseas? El diagnóstico, ¿verdad? Las enfermedades óseas son complejas, existen de toda la vida, se pueden ver en el niño intraútero. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la osteogénesis imperfecta, que es, llamémosle, hablando mal, una osteoporosis congénita. El niño tiene malformaciones óseas que provocan fracturas intraútero o que provocan fracturas al nacer. Esa es la más grave, digamos, de las enfermedades óseas, pero para romper el mito de que los reumatólogos nos ocupamos de los viejitos y de los adultos. Esa enfermedad que es diagnosticada, puede ser diagnosticada obviamente la diagnostican los pediatras. A veces nosotros encontramos formas no tan graves que le permitieron sobrevivir y hacemos diagnóstico porque tienen dolor óseo o tienen imágenes óseas que son características de la enfermedad. También nos ocupamos de las enfermedades, por ejemplo, del raquitismo, claro, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina D, o de una enfermedad no tan conocida como es la osteomalacia, que no tiene que ver con la osteoporosis. Digamos, la vedette marketinera es la osteoporosis, ¿verdad? Porque la osteoporosis vende aparatos. Exacto. Estábamos en la sociedad del consumo, ahora estamos en la sociedad de la infodemia y seguramente las enfermedades que venden drogas caras y las enfermedades que venden aparatos caros son las más difundidas. Son las más difundidas por razones obvias de obvio interés comercial. Claro, cuénteme Entonces, la diferencia entre una y otra. A ver. Bien, cómo no. La osteoporosis es una enfermedad del hueso sano. Es una pérdida de hueso sano. Imaginemos un queso gruyère. Los agujeros del queso gruyère es más o menos parecido a lo que vemos en la osteoporosis. La osteomalacia es la falta de mineralización de una parte de hueso. Esos agujeros no serían agujeros,
serían una telita de arpillera, que es, imaginemos un bordado en arpillera. Sí, sí. La arpillera es la matriz colágena. Todo nuestro tejido tiene una matriz colágena, Sí, sí. ¿verdad? De la matriz colágena dependen las propiedades del material. Entonces, esa matriz colágena en la osteomalacia está bien, pero el depósito de cristales de calcio, que es hidroxiapatita de calcio, no se produce. ¿Por qué? Bueno, en la gran mayoría de casos, porque no hay vitamina D suficiente. Antes de seguir con la vitamina D, ¿entonces uno se puede fracturar por osteomalacia? Claro, Y también como pero por la osteomalacia osteoporosis. no es osteoporosis. Claro, claro, sí, sí, sí. Y da fracturas diferentes. Ah, Y para ahí se hacértela puede. más difícil, muchos de los medicamentos que se usan para tratar la osteoporosis, si no son adecuadamente manejados, producen osteomalacia. Especialmente las drogas más poderosas que hay para tratar la osteoporosis, que son los bifosfonatos. Sí, sí. Si se los das a una persona que no tenga suficiente cantidad de vitamina D, puede provocar osteomalacia. Y pasó lo mismo, Sí. y pasó lo mismo hace muchísimos años con el flúor. El flúor es un... Se habló es de- un tiempo del flúor y después dejamos de hablar. Bueno, con el flúor hubieron algunas injusticias científicas. El flúor fue muy comentado, pero muy mal manejado, porque se manejaron sales inadecuadas. Se utilizó fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio es una sal inadecuada para el organismo, pues tiene mucho sodio Claro. y hace picos. Pero no se manejó el monofluorofosfato de calcio, que era la sal adecuada. Y por otra parte se dio flúor sin vitamina D. Y en eso Riggs, un científico de renombre internacional de la Clínica Mayo, Sí. cometió un gran delito científico, porque hizo un trabajo que desacreditó al flúor, diciendo que producían fracturas y que por tanto no había que usar flúor. Y todo el mundo le creyó porque era Riggs de la Clínica Mayo. ¿Y cuál fue el problema? Que el doctor Riggs utilizó fluoruro de sodio sin vitamina D. Y tiene que ir asociados. Y cuando gente que estudió fue a revisar los trabajos, resulta que no eran fracturas por osteoporosis, eran fracturas por osteomalacia. Entonces, las fracturas por osteomalacia son en sitios específicos. Por ejemplo, la diferencia grande en personas adultas es que si un adulto se cae sentado, por ejemplo, un adulto mayor, Sí, sí. un viejo flaco se cae sentado, un viejo flaco como yo, si tiene osteoporosis, se rompe el fémur, el cuello de fémur o en la región intertrocanteria del fémur. Sí. Si tiene osteomalacia, se rompe la pelvis. Ah, qué interesante. Tiene una fractura de la rama iliopubiana o de la rama isquiopubiana. O sea que Qué interesante. son enfermedades absolutamente diferentes, ¿verdad? Y otras fracturas que se ven en la osteomalacia, por ejemplo, son a nivel del tercio inferior de la tibia y del peroné, ¿verdad? Por ejemplo, usted nos contaba la diferencia entre osteoporosis y osteomalacia. Bien. ¿Se ven, por ejemplo, en una fractura? ¿Está en diferente parte? ¿Cómo se ve eso? Bien, es bastante diferente. Hay personas que tienen ambas enfermedades, pero la fractura de una persona que tiene osteoporosis es en sitios específicos para osteoporosis. Por ejemplo, la primera fractura es en la muñeca, se puede manifestar por fracturas en la muñeca en la mujer, Sí. o fracturas vertebrales. Pero cuando es a nivel de la pelvis, ¿Qué es lo que más vemos? Las fracturas de cadera, las personas mayores, en las residenciales, en la casa, esas bien, cosas. las fracturas de cadera pueden ser de dos tipos. Pueden ser, si son fracturas del cuello del fémur o de la región intertrocanteria, o sea, entre los dos trocánteres Sí. del hueso fémur, eso es por osteoporosis. La osteomalacia
produce una fractura cerca, pero no en el mismo lugar. Produce fracturas en la pelvis. Entonces se rompe la rama iliopubiana o la rama isquiopubiana. Y a veces hasta nos cuesta porque uno va apurado a mirar la radiografía y mira el fémur. Y si el fémur está sano, le dice que no tiene nada y de repente se puede equivocar porque hay que mirar un poquito más adentro de la pelvis, ¿verdad? 2 minutitos, nos vamos a una pausa. Sé que no querés irte a una pausa porque esto está muy interesante y seguimos hablando de los motivos de la vitamina D y de todas estas cosas que son muy, muy importantes. Una tanda y enseguida volvemos. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 66 58 67 y 091 66 58 67. Cuando pensamos que conocíamos el mundo nos invitó a tomarnos un momento para reflexionar juntos, a entender que más que una agencia, somos tu compañero de viaje, y que si lo fuimos en las buenas, lo seremos aún más en las difíciles. Por eso hoy elegimos agradecer a los que nos esperaron, a los que tuvieron que reprogramar su viaje y a los que se preocuparon por nosotros. A todos ellos, gracias. Gracias por elegirnos, para seguir descubriendo el mundo juntos. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com. Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72. Bueno, y aquí volvimos para hablar de vitamina D y seguir hablando de este tema tan importante que hemos descubierto. Realmente, sean sinceros, hay cosas que no sabíamos. Contanos, doctor, sobre la vitamina D. Bueno, la vitamina D es una cosa muy interesante. Es un alimento, es una vitamina, pero fundamentalmente es una hormona. Yo digo que es una maravilla, porque además tiene la misma estructura química, tiene el núcleo químico de la vitamina D, es muy parecido al núcleo químico de los estrógenos.
Qué interesante. Y es muy parecido al núcleo químico del colesterol. Y es muy parecido al núcleo químico de los corticoides. Entonces, parecería que tenemos piezas que son muy importantes en nuestro organismo, ¿verdad? Porque como alimento la vitamina D es muy mala, porque hay muy pocos alimentos ricos en vitamina D. Dicen, y esto es una curiosidad espantosa, que el hígado de los osos polares son ricos en vitamina D. Bueno, va a estar un poco complicado. Cosa que no está a nuestro alcance. No. Los pescados, etcétera, etcétera. Pero como alimento, lo que hay que entender en forma práctica es que como alimento no existe. Segundo, la vitamina D, todos nosotros venimos con la capacidad de producir vitamina D. Y de hecho, históricamente, todos nosotros jugábamos desnudos al sol, más o menos desnudos al sol, ¿verdad? Pero las costumbres han cambiado. Y han cambiado para bien y para mal. Claro. ¿Verdad? Para bien porque el cáncer de piel, sin ninguna duda, es provocado por la radiación ultravioleta. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema? Que para generar vitamina D de la piel necesitamos la radiación ultravioleta. La vitamina D es un derivado del colesterol que está debajo de la piel como previtamina D. La radiación ultravioleta B y el infrarrojo modifican esa estructura y cuando eso va al hígado, el hígado le agrega una piecita y hace la vitamina D y cuando sigue circulando y llega al riñón, el riñón le agrega otra piecita que se llama hidroxilo y la transforma en la hormona D. Y la hormona D es interesantísima porque tiene acciones sobre el metabolismo óseo, pero también tiene acciones en la inmunidad, ¿verdad? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, a nivel óseo, si nosotros... Aclaremos un minuto con el tema. ¿Cómo adquirimos vitamina D del sol sin irnos al extremo de que nos haga mal para un futuro cáncer de piel? Así dejamos eso claro, porque realmente sabemos que no la tenemos en los alimentos, que sí la tenemos en el sol, pero a la vez tenemos el otro que nos está diciendo, ojo con el sol, que nos va a hacer mal y que es acumulativo. ¿Cómo podemos adquirir vitamina C del sol sin tener ese problema? Como siempre me haces una pregunta demasiado interesante y difícil de contestar. Difícil de contestar en poco rato. No hay una... en primer lugar, todas las personas somos diferentes. Segundo, la única manera de generar vitamina D es en piel expuesta directo al sol, sin filtro y sin ropa. Y no a través del vidrio. ¿Playas nudistas? Sí, claro. De hecho, la única manera de generar vitamina D suficiente sería esa. Es la próxima publicidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Sí. Bueno, todo es un problema. Claro. Tanto todo es un problema que en los lugares donde se ha medido la vitamina D, por ejemplo en Montevideo, en personas sanas, por ejemplo en Buenos Aires, por ejemplo en Nueva York, que suplementan el pan con vitamina D, las personas están por debajo de niveles normales, personas jóvenes y sanas. Cuando tú lo llevas eso a personas que necesitan especialmente la vitamina D, es más complicado. Por ejemplo, el doctor Mansur, que es un endocrinólogo muy bueno que trabaja en La Plata, hizo un estudio muy sencillo con señoras embarazadas en su tercer trimestre, personas que concurrían a la consulta normal, o sea, no eran señoras enfermas, cursaban su tercer trimestre de embarazo, ¿verdad? Más del 80% tenía deficiencia de vitamina D. Quiere decir que esos niños ya iban a nacer con deficiencia de vitamina D. En La Plata, que es un lugar donde se toma sol. Claro, como en estos lugares en realidad... Tú decís, ¿cómo hago para tomar sol y no tener cáncer de piel y tener vitamina D suficiente? No está contestado. De hecho, los reumatólogos suplementamos vitamina D
o hacemos una medición inicial de vitamina D, lo que nosotros aconsejamos cuando vamos a tratar a una persona es hacer una medición inicial y ahí te podés encontrar con las mayores sorpresas. Hay personas que viven cerca del mar que tienen deficiencia y hay personas que aparentemente no toman tanto sol y tienen normal. La mayoría les falta vitamina D y de acuerdo al nivel que te falta se puede suplementar con comprimidos, líquidos, etc. ¿Para qué sirve la vitamina D? A ver, el calcio es un alimento, ¿verdad? Sí. Nosotros, todo el mundo sabe que necesitamos calcio para que nuestros huesos funcionen bien, pero también necesitamos calcio para todos los procesos, digamos, metabólicos del organismo y también para que el aparato cardiovascular funcione bien. El calcio, ¿de dónde se adquiere? De los lácteos, fundamentalmente. Claro. Vamos a desmitificar eso. Los brócolis tienen calcio, pero hay que comer 7,5 kilos por cada 200 gramos de queso. Si tú quieres tomar 7,5 kilos de brócoli, no tengo ningún problema, pero con 200 gramos de ricota, para hablar de un queso barato, es suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el calcio que yo ingiero? Si no tengo vitamina D, ese calcio no se absorbe. Sigue con las materias fecales. Porque necesita vitamina D para absorber el calcio de la comida. Bien, el calcio circula por la sangre. ¿Y dónde se tiene que ir? Tendría que ir al hueso, se tendría que depositar en lo que llamamos la matriz colágena del hueso. Sí. Si no tenés vitamina D suficiente, importante cantidad de vitamina D, el calcio no se deposita en la matriz colágena. Y a esa falta de depósito de calcio en la matriz colágena es lo que le llamamos osteomalacia. Si no tenés vitamina D más de 50 nanogramos, ese proceso no se lleva a cabo. Ahí está. Pero hay algo peor todavía. Si tú no tienes suficiente vitamina D, si tienes un nivel de vitamina D por menor de 30, nosotros tenemos unas glándulas que se llaman las paratiroides que regulan el metabolismo del calcio. Entonces, esas chicas vigilantes lo que hacen es decir, cuidado porque este señor no está ingiriendo calcio suficiente, aunque tú comas 5 kilos de queso por día. Porque no tenés vitamina D. Porque le falta la vitamina D, que es la que le ayuda. Entonces, a ¿qué hace la paratiroides? La paratiroides necesita mantener constante el calcio en la sangre, porque si no tú te mueres. Entonces, saca calcio de los depósitos. ¿Y cuáles son los depósitos? Los huesos. Y eso lleva a una enfermedad que se llama el hiperparatiroidismo secundario, que es otra forma de osteoporosis. Claro. ¿Entiendes? O sea que la vitamina D es fundamental. Y por si fuera poco, la vitamina D es esencial para la inmunidad. ¿tá? Para la inmunidad. Tanto con para todas la las inmunidad, enfermedades que hay hoy en día. No, pero no solo para toda la inmunidad. En primer lugar, por ejemplo, en el COVID tiene un papel muy importante. Pero además, en la tuberculosis. Cuando yo era un joven estudiante, muchos años atrás, nos enseñaba que los negros eran propensos a la tuberculosis. Los negros, no los afrodescendientes. Sí. Los negros, las personas de raza de etnia negra. Y eso era porque en general eran carentes de vitamina D. Los negros que estaban en París, que eran los estudiados, no tomaban sol suficiente y eran carentes en vitamina D. Y la carencia de vitamina D los hacía más propensos a la tuberculosis. Pero hemos ido más adelante. Hemos descubierto, volviendo a la reumatología, que las personas que tienen deficiencia de vitamina D y tienen artritis reumatoidea, la artritis reumatoidea es mucho más severa. Igual que las personas que fuman. La importancia de lo que es la vitamina... Volvemos a que la medicina es una sola, ¿no? Claro. Las personas que fuman el tabaco y la deficiencia de vitamina D son muy malos factores pronósticos para la evolución de las enfermedades, aún con el mejor tratamiento.
impresionante lo que nos ha dicho sobre la vitamina D. Y para redondear, porque nos tenemos que ir, lamentablemente, pero entonces, ¿en qué momento de nuestra vida nos hacemos un control de vitamina D? Porque si no la podemos adquirir, y usted dice que la mayoría de las personas no la tienen y que provoca, obviamente, porque es la encargada de sumarse al calcio, resumiendo para que lo puedan entender, para que haga todo este transcurso de su recorrido por nuestro maravilloso cuerpo. ¿En qué edad yo tendría que ir y hacerme un control de vitamina D? A ver, te lo voy a contestar distinto. No hay ninguna edad en la que no necesites vitamina D. Y de hecho, seguramente nuestro mensaje a los pediatras es que los niños necesitan vitamina D durante toda la etapa. Todas las edades, las personas durante todas las edades y en todos los estados fisiológicos y en todos los estados patológicos necesitamos vitamina D. ¿Cuánta necesitamos? Es variable entre un individuo y otro. Pero la edad, volvemos a lo mismo, no hay una edad. Y en este momento de alguna manera hemos quedado un poco descoordinados, culpa nuestra con los pediatras, de no estimularlos a que den vitamina D. Porque además nosotros pensábamos, los médicos burros de mi generación, que los niños solo por falta de vitamina D podían tener raquitismo. O sea, el raquitismo es una enfermedad de mala formación ósea por carencia de vitamina D. Hemos aprendido ahora que, superada esa etapa de crecimiento, necesitan vitamina D para no tener un principio, si tú quieras, si se le puede llamar principio, de osteomalacia, que se va a manifestar 80 años después. Impecable, realmente este resumen sobre la vitamina D, ¿por qué resumen? Porque él nos abre un montón de puertas y uno también sigue preguntando cosas. Entonces, lo importante, hablemos de la vitamina D para nuestros hijos, para nosotros, para nuestros padres, para nuestros abuelos. Preguntemos a nuestros médicos y preguntemos un poco cómo estamos con la vitamina D y acordémonos sin lugar a duda de lo importante que es y que la necesitamos y no pasarlo por alto. Así que nos despedimos, seguimos en otra oportunidad hablando de más temas importantes con el doctor Cavalieri y le agradecemos mucho que esté por acá. Yo te agradezco a ti, muchísimas gracias. SIP, fotocopias, impresiones, ploteos, copias de planos, plastificados, escaneos, encuadernaciones, diseños gráficos. SIP, calle Maldonado 754, San Carlos, teléfonos 42 66 58 67 y 091 66 58 67. Cuando pensamos que conocíamos el mundo nos invitó a tomarnos un momento para reflexionar juntos, a entender que más que una agencia, somos tu compañero de viaje, y que si lo fuimos en las buenas, lo seremos aún más en las difíciles. Por eso hoy elegimos agradecer a los que nos esperaron, a los que tuvieron que reprogramar su viaje y a los que se preocuparon por nosotros. A todos ellos, gracias. Gracias por elegirnos, para seguir descubriendo el mundo juntos. Parque Hotel Jean Clevers en Punta del Este es el lugar ideal para el evento corporativo de su empresa. Contamos con la infraestructura, la tecnología y los mejores servicios para su evento empresarial. Parque Hotel Jean Clevers en el corazón de Punta del Este, Boulevard Artigas y Parada 7. Contáctenos a través del 4249-3494 o a través de nuestra web jeanclevers.com.
Residencial La Tregua, siguiendo estrictamente las disposiciones previstas por el Ministerio de Salud Pública, sin descuidar los principios fundamentales de nuestra casa. Residencial La Tregua, una familia al cuidado de su familia. Camino de los Camalotes, Punta Ballena. Teléfonos 4257-7513, 095-321855. En pos del cuidado biopsicosocial de nuestros adultos mayores. DC Orfebre, Academia de Orfebrería. Te invitamos a descubrir tu potencial. DC Orfebres de Primera. Escuela Taller de Orfebrería Inclusiva de Maldonado. Clases personalizadas en modalidad reducida. Animate. Todos tenemos un potencial sin límites que podemos explotar. Contáctanos al 094 95 28 72. Tener por acá nuevamente al doctor Brum y Placer bueno, mío. hicimos un gusto tenerte por aquí. Les gustó mucho a la gente todo lo que hemos hablado, porque bueno, porque es claro, porque hablamos de cosas que a todos nos interesan, pero a veces o no tenemos tiempo o no nos tiene completamente convencido y bueno, el tema de escucharte y de explicar algunas de las cosas que hemos hablado hasta ahora ha sido realmente muy interesante. Algo que nos preguntan muy frecuentemente es sobre la cirugía de abdomen. Bien. Contanos un poco cuándo es bueno hacérsela, cuándo realmente, a qué edad. Creo que en realidad la gente joven mucho no se hace cirugía de abdomen. Contanos un poco. No, básicamente en realidad no hay una edad definida, pero básicamente tiene mucho que ver a veces, por ejemplo, con la gente que adelgaza mucho. Y cuando adelgaza mucho, para lo cual no hay edad, puede pasar que personas que tenían exceso de sobrepeso generen una distensión de los tejidos, que cuando adelgazan sobra piel y sobra tejido celular y piel. Por lo tanto, esos casos se da muy frecuentemente que requieren una cirugía de remodelación, de quitar ese tejido que sobra y de lograr, tallar y mejorar el abdomen. Eso por lo pronto. Después hay todo un abanico de posibilidades en los cuales hay pequeños detalles, por posembarazo, también depende mucho de la genética, cómo se reacomodan los tejidos, si sobra un poquito de piel, si sobra mucha piel, si hay estrías. Hay una enorme cantidad de factores que llevan a la necesidad de requerir una cirugía que puede ser sola, la cirugía que en general se llama dermolipectomía, que puede ser una dermolipectomía convencional, que en general requiere sacar el ombligo y hacer un neoombligo, un ombligo nuevo, o lo que se llama una mini dermolipectomía, cuando el ombligo básicamente queda en la misma posición y se saca solo un pequeño exceso de piel que sobra en el sector inferior del abdomen. Y eso puede ser solo o combinado muchas veces con lipoaspiración, la cual es importante dejar el concepto claro de que la lipoaspiración no es un procedimiento para adelgazar, sino que es un procedimiento para remodelar y tallar, ¿no? Y marcar en determinados lugares la forma correcta del abdomen. Entonces, lo más importante, y esto es el concepto más moderno que se aplica, es que el paciente tiene que hacer un cambio de hábitos, tiene que lograr un equilibrio en su vida en términos de hacer ejercicio y mantenerlo después en el tiempo, alimentarse correctamente, mantener un buen metabolismo, reducir de peso, llegar a su peso, al peso más óptimo posible. Y en ese momento, con ese cambio de vida, es el momento para hacer si sobró piel, si mantiene determinadas adiposidades localizadas, es ahí donde se puede y se debe hacer una cirugía, un procedimiento. Ahí está.
¿Es un mito o es cierto que dice que cuando uno se hace una lipoaspiración no se vuelve a engordar esa parte? No, se puede volver a ver hipertrofia del tejido adiposo. Si la persona vuelve, justamente por eso, por lo que tiene que haber un cambio de hábitos. La persona puede engordar de vuelta y todo lo que se hizo es como que no se hubiera hecho absolutamente nada, lo cual es muy importante que el paciente tenga claro eso, no solo para que el resultado sea perdurar en el tiempo y sea sustentable en el tiempo, sino para que el paciente también no se sienta defraudado, ¿no? Y ahí es importante la comunicación previa en el preoperatorio de que el paciente tiene que adelgazar, tiene que hacer cambios y tiene que hacer cambios que, como dejar de fumar, ¿verdad?, que se mantengan en el tiempo para que mejore su salud y de esa manera, digamos, que sea lo mínimo posible lo que tengamos que sacar o que, digamos, se manifieste en ese momento lo que tenemos que sacar y que el resultado sea el ideal y que se mantenga en el tiempo. Claro, porque sin lugar a duda cuando uno cambia el físico, cambian los defectos, si se quiere. Sin duda. ¿No? Porque hay otra pregunta que nos hacen muy frecuentemente y es sobre las estrías. En todos los casos se logra, ¿hay un porcentaje importante que podamos sacar las estrías con esa cirugía o hay estrías que siempre te van a quedar? Depende mucho de dónde están las estrías. Si las estrías están en el sector inferior del abdomen y la piel que vamos a retirar es toda la piel del sector inferior del abdomen, logramos sacar las estrías. Pero a veces las estrías van por arriba del ombligo. Y en general, una dermolipectomía convencional llega hasta el ombligo. Entonces, todas las estrías que están por encima del ombligo no se logran retirar. Y todavía no hay un tratamiento verdaderamente efectivo, no se ha descubierto un tratamiento efectivo para las estrías, por lo tanto, la única manera por ahora es retirarlo con cirugía. Entonces, conceptualmente, si vamos a hacer una dermo convencional, todas las estrías que están por abajo del ombligo se van. Y las que están por encima, lamentablemente, no se puede retirar, pero lo bueno que tiene es que quedan en el sector inferior. A veces se pueden cubrir con la ropa interior o con la ropa de baño y se ven menos. Otra consulta que nos hacen es, ¿hay que adelgazar? ¿Es conveniente adelgazar antes para, por ejemplo, cuando tenemos que nos queda ese pedazo de barriga que normalmente dicen un colgajo o una parte floja? ¿Es conveniente adelgazar para poder hacerlo mejor? Es justamente lo que decíamos recién, que es fundamental adelgazar. Es fundamental y que sobre todo el tejido que tenga que sobrar. Cuanto más tejido sobra, mejores resultados se obtienen. Por eso el paciente todavía cuando no está muy lejos de su peso ideal no se debería operar. Hay que esperar a que el paciente llegue, se aproxime lo más posible a su peso ideal. Claro. Ese es el momento ideal para hacerlo. Perfecto. Con respecto a la recuperación. Y bueno, con respecto a la recuperación, sí, depende. Si es una mini dermo, la recuperación en general es más rápida que si es una dermo convencional. Un elemento también a tener en cuenta es que en la dermolipectomía también puede haber una diastasis de los rectos, o sea, una separación de los músculos rectos que se da sobre todo en las mujeres que han tenido uno o varios hijos. El embarazo, la distensión que produce el embarazo hace que se separen los rectos y en la cirugía de la dermolipectomía lo que se realiza es se juntan de vuelta los rectos, lo cual también mejora, digamos, la talla de la cintura y afina la cintura. En definitiva, a tu pregunta, si es necesario hacer una aplicatura de rectos, es decir, volver a unirlos, eso hace que la cirugía sea un poquito más molesta y digamos, demore un poquito más la desaparición del dolor posoperatorio. Si no hace falta hacer la aplicatura de los rectos, las molestias duran menos y es mucho menos molesta. No sé si fui claro. Sí, ¿y la persona se tiene que poner una faja mucho tiempo? Sí, la faja es recomendable usarla un mes y medio aproximadamente. Y bueno, volviendo un poco a tu pregunta de la recuperación de la dermolipectomía convencional sin aplicatura de rectos puede estar en las 3-4 semanas y con la aplicatura de rectos puede ser que el paciente llegue a demorar 4 semanas o un poquito más en recuperarse de las molestias en el medio del abdomen, ¿verdad? Pero por eso lo que hablábamos en la anterior entrevista, que depende también mucho la recuperación de la tarea que haga la persona. Si es una tarea tranquila, puede volver a sus actividades habituales antes, y si es una tarea más exigente, más física,
puede demorar un poco más, dependiendo de sus actividades. Impecable, muy clara la respuesta de Patricio. Y realmente te voy a hacer una última pregunta que también nos han preguntado muchísimo y no sé si es un mito o bueno, tú me lo sabrás explicar. Dicen que cuando uno se hace una cirugía se empieza a encontrar otros defectos. ¿Pasa? Pasa, pero bueno, es importante también de parte del cirujano, primero no fomentarlo. Claro. Es ético de parte del cirujano no mostrarle los defectos a la otra persona. La otra persona tiene que al cirujano ir con su problemática y no ser el cirujano el que le genera la problemática. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Y es muy importante también que el paciente no se vuelva adicto, porque eso obviamente es un tema de salud mental que es importante para el cirujano que el paciente no empiece con esa dinámica de querer operarse y donde la armonía del paciente prima más sobre que la necesidad de generar esa necesidad y ese vínculo con el cirujano, ¿verdad? Bueno, interesantísimo realmente lo que nos cuenta. Y bueno, lo despedimos y tenemos más. Vamos a seguir en otras oportunidades hablando sobre cirugía, por eso siempre les digo, pasen sus preguntas en Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí van a estar los programas para que los puedan volver a ver y seguir preguntando, y porque vamos a hablar en otras oportunidades de cirugías en hombres también, que cada vez se dan más. Y bueno, esto es lo que tenemos, les agradezco que nos acompañen y nos vemos en el próximo programa. Queridos amigos, nos vamos y sin duda con un montón de interrogantes. Cuanto más aprendemos, más interrogantes tenemos. Los esperamos para un próximo programa de Vivir en Salud. Gracias. Te propongo de mi mano compartir un mundo sano de confianza y de felicidad. En nuestro encuentro conocerán cómo vivir en salud. Alejaremos toda inquietud para ganar en tranquilidad. Alegremos nuestra vida, un abrazo es bienvenida, que contigo quiero disfrutar. En nuestro encuentro conocerán más de vivir en salud. Es un camino de plenitud para ganar en serenidad.